¿Cómo están? Ay, qué bueno este púlpito que se mueve. Es interesante. Vamos a leer la palabra. Es Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 desde el versículo 1. Yo voy a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Cómo están? Nosotros los domingos nos reunimos con los hermanos para tener servicio, y en medio de la palabra oímos la voz del Señor y guía nuestro corazón hacia el lado del Señor, y nos sentimos muy agradecidos. Verdaderamente nosotros tenemos miles de pensamientos, y aquellos pensamientos nos dominan. Un día el Señor en nuestro corazón va levantando el corazón hacia el Señor, y verdaderamente vivimos la vida de ser guiados por el Señor. Y la vida cambia, tenemos paz y se hace bello. Al comienzo iba simplemente por ir. No sabía sobre la iglesia. De pequeño iba, pero luego entendí en la iglesia que era pecador, y todos en la iglesia, el pastor decía: este pecador tan sucio, oramos en nombre del Señor Jesús. Y yo no sabía sobre el pecado. A medida que pasaba el tiempo, yo entendí que yo era pecador, yo supe que era malo y tengo que ser destruido, la maldición. Ese pensamiento llegué a pensar. Y el pecado en el que yo debía de recibir la maldición, el Señor Jesús recibió el castigo, y yo descubrí aquello. Y mi corazón hacia el Señor se acercó más, y me sentí agradecido. Después de obtener el perdón del pecado, mi vida cambió en todo sentido. Leía la palabra, volvía a leer y lo volvía a leer. Y simplemente parecía una palabra común, pero cuanto más iba leyendo la palabra en mi corazón, veía cómo la palabra del Señor se establecía y yo iba cambiando. Pasaba un mes, pasaba 2 meses, 3 meses, y de esa manera el Señor Jesús había muerto por mí, y me sentía muy agradecido. Si el Señor no hubiese muerto, yo debería recibir la destrucción eterna, y me conmovía tanto y me sentía agradecido. Y yo, sin que me dé cuenta, debía hacer algo por el Señor Jesús. Yo también, por el Señor Jesús, debía hacer esto y aquello. ¿Y a qué corazón llegué a tener? Un día me convertí en ministro, y no es que sabía hablar muy bien, sino que me convertí en ministro y le dije a los amigos cómo mediante la sangre del Señor fui perdonado de mis pecados. Era maravilloso. El Señor dentro de nosotros, todo por entero, me hacía sentir agradecimiento y gozo.
Yo, mientras que iba pasando día tras día, me convertí en un ministro. Después de convertirme en un ministro, la gente cree en el Señor Jesús y después cree en el Señor Jesús recibe la salvación. Y después de que renace, la gente poco a poco iba cambiando por mí y recibía la salvación. Era maravilloso, increíble. Yo jamás me imaginé que cuando yo predique, la gente reciba el perdón del pecado, que llegue a renacer. No me podía imaginar en ello, pero el Señor me otorgó ese momento y uno a uno iba recibiendo la salvación. Me sentí contento, agradecido. Al comienzo hasta quería abrazarle y llorar. Estaba feliz por el perdón del pecado. Yo no es que me convertí en evangelista porque predicaba bien, por más que no lo hacía bien. Quería predicar este evangelio y mediante la sangre del Señor Jesús contar cómo mi pecado había sido perdonado. Quería atestiguar eso. Y después de predicar, cuando veía gente que obtenía el perdón del pecado, me conmovía y me conmovía en gran manera. Esto no era por mi empeño, esfuerzo, no era por una fuerza del hombre, sino que veía la realidad de que el Señor lo había hecho. Claramente lo supe. Ante el Señor me sentía muy agradecido. Pasaba un año, 2 años, 3 años, mientras que iba pasando. Yo también le recomendaba para que venga a la iglesia, predicaba un día. Verdaderamente, una persona recibió el perdón del pecado. Yo quisiera contar sobre una persona. Y un joven muy bueno, muy fiel vino a la iglesia. Y era sábado, le llamé y yo le prediqué el evangelio toda la tarde. Y este hermano parecía que iba a recibir la salvación, pero otra vez al final no recibió. Me sentí muy triste. Al día siguiente era domingo. El hermano vino y vino a testificar. Yo me asusté en gran manera. Ese hermano recibió la salvación. ¿Y qué es lo que él dijo? El hermano, su padre, cuando me predicó, yo no podía entender absolutamente nada. Y me quebrantaba. Pero cuando ese hermano me predicó, yo pude entender rápidamente y obtuve el perdón del pecado. Yo me sentí muy triste, me avergoncé, pero luego hubo gente que recibió el perdón del pecado por mí y era glorioso, me hacía sentir feliz. ¿Cómo el Señor trabaja dentro de una persona como yo? ¿Cómo yo soy un ser tan inservible? Pero había gente que recibía el perdón del pecado cuando yo predicaba, cuando yo me ponía a pensar, ay, estaba tan agradecido. Dentro de todos ustedes, el Señor desea manifestarse mediante mi ser. Cuando una persona recibía el perdón del pecado, me conmovía y era maravilloso. Dos, tres, y aumentaba gente que obtenía el perdón del pecado. Y en mi corazón, yo también tengo que vivir por la evangelización. Tuve mucho de esos pensamientos y viviendo hasta ahora, cuando veía cómo mucha gente recibía el perdón del pecado, me sentía feliz. ¿Qué es lo que yo quisiera decir en esta mañana? Todos ustedes que están reunidos aquí, conviértanse en ministros. Y ustedes, imagínense que predican y que alguien recibe el perdón del pecado. En toda su vida será un evento que ustedes no podrán olvidar. Y esa persona otra vez cuando va, tan contento estarán. Y será el hijo, el nieto, dentro del Señor Jesús. Ustedes cuando realizan la campaña cuentan cómo obtener el perdón del pecado.
ellos, cuando vemos cómo obtienen el perdón del pecado delante del Señor, nos sentimos muy agradecidos. Los hermanos que están sentados, si bien conozco a ese hermano y había echado el corazón, echa el corazón para ver por el Evangelio y mediante aquella persona habrá gente que reciba la salvación. ¿Qué es lo que yo quisiera decirle? Ustedes si han obtenido el perdón del pecado al comienzo, ustedes puede que al comienzo titubeen para predicar a otras personas, pero no lo dejen así, sino que poco a poco hablen. Poco a poco hablen y el Señor Jesús, por nuestros pecados, ha muerto crucificado. Cuenten sobre eso. Entonces, si el Señor Jesús murió por mis pecados, es cierto que nuestro pecado ha sido perdonado, es eso. Por lo cual, continuamente cuando vamos predicando el Evangelio, hay uno a uno gente que recibe la salvación, surge y va haciendo 10, 20, gente que recibe la salvación, se convierte en una iglesia, viene a hacer la reunión de los hermanos y mediante nuestro ser, continuamente hay gente que recibe la salvación. No se imaginan lo bello que es viniendo a la iglesia cuando termina el culto y cuando ustedes le predican a la gente que no cree. Si ustedes quieren que reciba la salvación en un día, les será muy difícil, no podrán alcanzar aquella capacidad, pero ustedes pueden decir, fui a la iglesia y obtuve un gran cambio. ¿Qué es? Yo era una persona con mucho pecado, pero todos mis pecados habían sido perdonados. ¿Ah, sí? ¿Cómo es que ha sido perdonado? Yo simplemente estaba, pero el Señor Jesús vino y murió por mis pecados y todos mis pecados fueron perdonados. Ya no soy pecador, yo había obtenido el perdón del pecado. Ustedes a otras personas no intenten, bueno, predicar algo maravilloso, aunque eso no lo logren. Yo obtuve el perdón del pecado. Ustedes tienen experiencia de haber obtenido el perdón del pecado. Están felices, contentos, están conmovidos. Sí, yo también podré ir al cielo. Sí, yo también podré encontrarme con el Señor Jesús. Ese corazón sienten. Y de esa manera, estando dentro de la iglesia, cuando viene al comienzo, a veces hablamos, yo también era así, y hablamos sobre el perdón del pecado, y aquella persona se asombra, oye, y estamos agradecidos. Aquella persona empieza a creer en el Señor Jesús. Entonces, tengo una paz, un gozo, una felicidad. Señores, deben recordar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando oímos esta palabra, es fácil, es bueno, por lo cual, aunque somos pecadores que hemos cometido pecado, el Señor Jesús ha muerto por nuestros pecados y nuestro pecado ha sido perdonado y hemos sido renacidos y somos pueblo del Señor. Cuando experimentamos esto, entonces yo también podré ir al cielo. Obviamente, claro. ¿Es cierto? Claro, es obvio. Somos hijos del Señor. Entonces, después de obtener el perdón del pecado, al comienzo, después de creer en el Señor Jesús, eso parecía muy difícil. Pero es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual el Señor Jesús murió por mis pecados y obtuve el perdón del pecado. Yo tenía mucho pecado, debía ir al infierno, pero el Señor Jesús murió por mis pecados. Entonces todos mis pecados fueron perdonados. No es nada difícil para hablar sobre eso. Luego, ¿qué dice? No solamente perdonó mi pecado, perdonó tu pecado también. Tu pecado también ha sido perdonado. Y si lo aceptas con fe, recibirás la salvación e irás al cielo. Es maravilloso, ¿verdad? No es que nosotros tenemos que hablar bien. Al comienzo yo también empecé a ir a la iglesia. Yo obtuve el perdón del pecado. Hasta ahí hablaba. Al comienzo yo era una persona con mucho pecado. Pensaba que debía de ir al infierno. Y detalladamente me contaron, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me decía, justo. Entonces, yo soy justo, y el Señor, entonces yo debo ir al cielo. Yo era pecador hasta ahora, hice lo malo, era pecador, pero el Señor Jesús perdonó todos mis pecados y yo obtuve el perdón del pecado, predico el Evangelio y soy un siervo como el Señor. De esta manera los cristianos van creciendo. En esta mañana, aquí habrá gente que diga, no habrá alguien entre ustedes que nunca ha dicho para que obtenga el perdón del pecado. Nadie lo hace bien desde la primera vez. Y es bien importante oír cómo el otro predica. Voy a oír cómo el otro predica. No dice algo especial, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque el Señor Jesús murió por mis pecados y mis pecados fueron perdonados. Y por más que pasemos dificultad, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y también tus pecados han sido perdonados. Después de que pasa días, entonces mi pecado también, si fue perdonado, yo también podré ir al cielo. Obviamente, por más que yo no me empeñe, el que yo vaya al cielo no es que yo voy al cielo porque hago lo bueno. Yo recibí la maldición, la destrucción, pero el Señor Jesús murió por mis pecados y todos mis pecados fueron perdonados, por lo cual yo voy al cielo. ¿Entienden? Paso a paso, cuando ustedes vayan hablando. Entonces, el Señor Jesús, si murió en la cruz, cuando murió en la cruz, también murió por mis pecados. Mis pecados también fueron perdonados, correcto. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tienes que creer. Es algo muy simple, ¿verdad? Por lo cual, claramente, el Señor Jesús no tenía pecado, pero por nuestros pecados, el Señor Jesús murió en la cruz. Entonces, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y todo el pecado nuestro Él lo recibió y Él murió, entonces todos nuestros pecados fueron perdonados. Viene un amigo, era una persona que no creía en Jesús. Tú también lo mismo. Tú no es que has hecho algo para obtener el perdón del pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y eso es entender, el pecado que yo me merecía, Jesús recibió el castigo por ello, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es que yo tengo que hacer bien algo, sino que el Señor Jesús por mis pecados murió crucificado y todos mis pecados fueron perdonados, por lo cual yo soy justificado. Y la gente que no sabe eso, ¿quién deja de cometer pecado? Todos piensan que son pecadores, pero
Cuando van escuchando un poco más, ah, yo soy pecador, pero el Señor Jesús, por mis pecados, ha muerto crucificado. ¿Correcto? ¿Entienden? ¿Entienden? Respóndame. El Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Entonces, por más que yo no haya muerto, Él murió por mis pecados. Entonces, nuestros pecados fueron perdonados, ¿sí o no? Correcto. El Señor Jesús, por más que no lo diga detalladamente cuando vamos compartiendo, el Señor Jesús, por el pecado de todas las personas, murió, ¿verdad? Y entre todas aquellas personas, el hombre llamado Oxupar, yo también me incluyo. Yo también me incluyo, pues, ¿verdad? Señores, todos por la muerte del Señor, todos nuestros pecados están incluidos. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Pero es cierto. Y luego, yo, cierto, cometí pecado. El Señor Jesús sí murió por mis pecados. Mi pecado permanece en mí. Ha sido perdonado. Ustedes son pecadores que han cometido mucho pecado, pero el Señor Jesús sí murió por mis pecados. Mi pecado ha sido perdonado. ¿Correcto? El pecado de ustedes sí fue perdonado. ¿Son pecadores, sí o no? Claro, no son pecadores. Cuando pensamos, pareciera muy difícil, ¿cómo voy a ir al cielo? Yo miento, yo me peleo, yo tengo pecado, conmigo no se puede. Y muchos piensan de esa manera. Uno tiene mucho pecado de esa manera. Y cuando llevamos la vida de fe en la iglesia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y mediante la gracia del Señor hemos sido justificados gratuitamente. Nuestro pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados que nosotros hemos cometido. Jesús murió por nuestros pecados y hemos sido perdonados. Después de obtener el perdón del pecado, el Señor Jesús me perdonó. Yo no soy pecador, ya fui lavado. Entonces, tú has cometido pecado, obviamente eres pecador. El Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados en ese momento mediante la sangre del Señor Jesús. Mi pecado ha sido perdonado. No hemos sido redimidos mediante el oro y la plata que desaparece, mediante el Señor Santo, por el Cordero de Jesús, por su sangre obtuvimos la redención. Redención, redención. El Señor Jesús perdonó mis pecados. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Éramos pecadores sucios, pero el Señor Jesús murió en lugar de nosotros por nuestros pecados y nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Por lo cual, por la sangre del Señor Jesús, por su sangre, hemos obtenido el perdón de los pecados. Y ya no somos más pecadores, porque a pesar de que hemos cometido pecado, el Señor Jesús, por su sangre hemos sido perdonados. Ya no somos pecadores. No somos pecadores. Y otros dicen, mi pecado ha sido perdonado. Y el pecado de usted también, el Señor Jesús lo perdonó. Amén. No sabemos bien qué tipo de pecado es. No habría nadie que no tenía pecado. Usted también es ser humano. Y no es que deja de tener pecado. De que tienen, lo tienen. Y le explican de esa manera. El Señor Jesús nos perdonó.
no solamente nos perdonó a nosotros, sino que el pecado de usted también lo perdonó. No hay nada que tengamos que hacer. ¿Cómo que no hay nada? Sí hay. El Señor Jesús perdonó nuestros pecados, ¿correcto? Y el himno que aparece es, no hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por su sangre obtuvimos redención, redención, redención. Por el Señor Jesús hemos sido perdonados, unidos, juntos. Cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Era maravilloso. Desde pequeño yo iba a la iglesia, comía el caqui y la manzana de las casas ajenas. No solamente hacía ello, yo vivía sin pensar. Cuando pensaba en el pecado que cometí era muy malo, robé mucho y yo pensaba que yo iría al infierno, pero la muerte del Señor Jesús me rescató del pecado y luego mi pecado empezó a cambiar, mi corazón empezó a cambiar. El Señor Jesús empezó a trabajar dentro de mí. Jamás tuve este corazón. Jamás me imaginé en predicar el Evangelio. Pero ¿cómo yo iba a predicar? Pero cuando yo iba oyendo, el Señor Jesús había muerto por mis pecados. También murió por tus pecados. No era nada difícil. Y realmente no tienes pecado. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron perdonados. Así dice la Biblia. Entonces, miles de pecados, el Señor Jesús y todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, podría decir que no tengo pecado. Hoy hay alguien que no obtuvo el perdón del pecado. Escúchenme. Para obtener el perdón del pecado no es que nosotros tenemos que tratar, porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Después, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es cierto, yo cometí pecado, pero aquella paga, si el Señor Jesús se encarga de ello, toda la maldición que yo me merezco, el Señor Jesús lo recibe y el Señor Jesús murió crucificado y de nuevo el Señor resucitó por mí. ¿Cómo ello? El Señor me perdonó todos mis pecados y todos mis pecados fueron perdonados. Entonces, ya no soy pecador. He cometido mucho pecado. El Señor perdonó todos mis pecados, ya soy justo. Es creer de esa manera. La gente, yo soy un pecador sucio, oramos el nombre del Señor Jesús. Perdóneme. La gente ora mucho así. De pequeño uno no sabe, pero cuando ha crecido, el Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados. Cuando Él fue crucificado, Él murió en lugar de mis pecados y todos mis pecados para siempre ha sido perdonado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con solo pensar, me conmueve en gran manera. Por lo cual, un día, yo también soy un pecador sucio, hice lo malo, he comido
Kaki, tengo pecado, soy una persona que se merece ir al infierno. Pero en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, mi pecado lo han pasado al Señor Jesús. Y el Señor Jesús murió crucificado. Y mediante la gracia del Señor hemos sido justificados. Mi pecado, yo cometí el pecado. El Señor Jesús murió por ese pecado y mi pecado ha sido perdonado. Amén. Por lo cual nosotros verdaderamente es cierto que hemos cometido pecado, pero no somos pecadores porque el Señor Jesús en lugar de mis pecados murió y hemos sido santificados. Y algo seguro es que entonces el Señor Jesús, si ha muerto en lugar de mí por mis pecados, el castigo que yo me merecía, Él lo recibió. Entonces yo ya no soy pecador. ¿Entienden? El Señor Jesús murió en lugar de nuestros pecados. No soy pecador. Y mediante la fe, uno, así con la fe, puede ir al cielo. Si somos sinceros, yo también comí el caqui y la manzana. Aparte de ello, tenía más pecados, muchos pecados. No solamente yo, todos ustedes son personas que tienen pecado, mientras que viven y cometen grandes y pequeños pecados. Hay veces que ustedes mienten y verdaderamente son pecadores, pero Dios a nosotros los hombres nos ama. No desea que vayamos al fuego del infierno. Para salvarnos envió al Señor Jesús. Y el Señor Jesús viniendo a esta tierra, Él ha cargado y Él murió crucificado por nuestros pecados y no hemos hecho absolutamente nada. Pero el Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, murió en lugar de nosotros y todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. ¿Entiende? Redención. Redención. El Señor redimió mis pecados. No es que yo redimí mi pecado. El Señor Jesús murió por mi pecado. Aleluya. Unidos todos, juntos, alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. Hoy, esta mañana, todos juntos reunidos, con un corazón feliz, podemos tener servicio. ¿Por qué? Porque el pecado de ustedes ha sido perdonado. Este pecado pasó al Señor Jesús y Él murió derramando la sangre y todos nuestros pecados fueron lavados. Por último, antes de morir, el Señor Jesús que dice, consumado es. Consumado es. Así dice el Señor Jesús. ¿Qué es lo que se consumó? La obra de perdón de nuestro pecado. Por completo lo acabó cuando murió crucificado. Toda la maldición que nos merecíamos. El Señor Jesús muriendo en la cruz perfectamente. Él acabó con nuestros pecados. Amén. Entonces, mediante la gracia del Señor, hemos sido santificados y podemos tener la esperanza del cielo. Y lo más importante, cuando yo era pecador, el Señor dentro mío no trabajaba, pero después de obtener el perdón del pecado, el Espíritu de Dios vino a mi corazón y Él está conmigo y eso podíamos sentir. Seguramente después de recibir el perdón del pecado sienten eso. Anteriormente eran pecadores y mediante la sangre del Señor nuestro pecado ha sido perdonado. Y el Espíritu del Señor viene junto a mí y me dice justo. Entonces ya no somos pecadores. Por lo cual dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice, el que uno crea o no crea depende de ustedes. ¿Por qué Jesús va a morir por mí? Qué aburrido, no tiene nada que hacer Él.
No, ¿cómo que no tiene nada que hacer? Tiene algo que hacer, rescatar a nosotros que nos dirigimos al infierno. El Señor Jesús murió en la cruz y todo castigo que nos merecíamos, el Señor Jesús, en lugar de nosotros, Él recibió el castigo. Cuando cantamos el himno dice, no hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, mediante el Cordero, obtuvimos la redención, redención, redención. El Señor Jesús perdonó mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, alabemos. Por su sangre obtuvimos redención. No es nuestra propia sangre. El Señor Jesús murió derramando la sangre. Y porque Él murió, todo nuestro pecado ha sido pagado y hemos obtenido la redención. Hemos sido justificados. En Hechos 9, el apóstol Pablo, en el 9:1 dice, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era la iglesia primitiva. Empezó a surgir gente que creía en el Señor Jesús por primera vez. En ese entonces, la gente que creía en Jesús era perseguida. La gente la atrapaba, los mataba. Y el apóstol Pablo hacía lo mismo que ellos. Y Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. De repente hubo un resplandor y chocó con él. Saulo dice, él oye una palabra y Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se asustó. ¿A quién le perseguí? Solamente le perseguí al Señor Jesús. Señor, ¿quién es usted? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. De repente se asusta. Realmente es así. Realmente es así. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, nos perdonó. Señores, el Señor Jesús murió por el pecado de apóstol Pablo. Todo el castigo que nos merecemos, el Señor Jesús murió por ello. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra en la que dice justo es que no tiene pecado. Claramente hemos cometido pecado, pero mediante la gracia del Señor, el Señor Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, todo nuestro pecado ha sido perdonado, por lo cual hemos sido justificados en esta tierra tras la voluntad del Señor. En ese momento que Jesús murió en la cruz, por el pecado de todos ustedes, Él murió crucificado. Por mi pecado, Él murió crucificado. Eso es una realidad. Amén. Entonces, toda maldición que yo me merecía, toda destrucción que me merecía, todo el juicio que yo me merecía, el Señor Jesús murió crucificado. Y yo soy una persona que se despoja del pecado. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con solo pensar, nos sentimos agradecidos. ¿Qué es lo que yo quisiera decir?
Sí, es bueno que ustedes puedan contar cómo obtuvieron el perdón del pecado. Yo también era pecador. Jesús murió por mis pecados y mis pecados fueron perdonados. Mis pecados fueron perdonados. Es contarle eso a ellos. Cuando ustedes cuentan eso, tú también cree en el Señor Jesús. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por aquel pecado el Señor Jesús murió y todos nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Amén. Yo, cuando era pequeño, yo obtuve el perdón del pecado y leyendo y leyendo era interesante. Al comienzo no sabía muy bien, pero leyendo un poquito entendía una o dos veces. El Señor Jesús aparece la escena en la que muere por mis pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por mis pecados y yo soy justo. Soy una persona, ustedes son personas que no tienen pecado para ser justificado. El Señor Jesús murió y yo tenía que obtener el perdón del pecado muriéndome, pero el Señor Jesús murió y mi pecado ha sido perdonado. Entonces yo creo en ese Señor Jesús. Después de que ha pasado el tiempo, el Señor Jesús, si pudiésemos platicar sería bueno, pero claro, yo no puedo entender lo que Él dice. Entonces yo a menudo me ponía a orar. Señor, muchas gracias. Me ha permitido esta dificultad. Tengo esta dificultad, será bueno que me ayude. Señor, le he predicado a ese hermano y sería bueno que ese hermano también reciba la salvación por el Señor Jesús. Poco a poco empecé a orar y mientras que pasaba eso, verdaderamente había gente que recibía la salvación cuando yo predicaba. Y luego yo iba a una ciudad de Estados Unidos y mucha gente había obtenido el perdón del pecado y a varios países del mundo yo iba a predicar el Evangelio. Mediante la sangre del Señor había obtenido el perdón del pecado. Yo había contado ello. Mediante la sangre del Señor, no solamente el pecado de usted, mi pecado también. Es cierto. El Señor Jesús que murió por mis pecados, murió por su pecado, es porque usted no sabe, pero el pecado ha sido perdonado. Cuando vemos en la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es mi palabra, es la palabra de la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, de ninguna manera podemos ir al cielo. Pero luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados han sido perdonados. Y el Señor dice, tú eres justo. Esto quiere decir que no tienes pecado. Por lo cual, al pastor Oxupar, Dios le da ese corazón. Y mientras que leemos la palabra, es cierto que hemos sido perdonados. Yo creí en ello. Ustedes también crean en esto. En la Biblia dice, aparece la imagen en la que el Señor Jesús muere y cómo nos perdona. Leyendo aquello cuando creen, si Jesús murió por mi pecado, mis pecados han sido perdonados para siempre. El Señor Jesús no es que nos perdonó para tantos años, sino que ha obtenido la eterna redención. Una vez para siempre entró. Cuando el Señor Jesús murió, Él recibió el castigo por el castigo que nos merecíamos nosotros yendo al infierno. Aquí, sin excepción, todos nuestros pecados fueron lavados en la cruz. Por lo cual, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es cierto que somos pecadores, pero el Señor Jesús murió en lugar de mi pecado. En ese momento mi pecado ha sido perdonado. Amén. Entonces, no digan que son pecadores. Cometí mucho pecado. Mentí, hacía lo malo, robaba, soy pecador, pero el Señor Jesús por mis pecados ha muerto y todos mis pecados han quedado más blancos que la nieve. De esa manera, creer de esa manera es creer en el Señor Jesús. Amén. Hasta ahora,
¿Hay alguien que tenga duda? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Le vamos a responder. ¿Hay alguien? No hay nadie que quiera preguntar. ¿Entienden bien? Mediante la sangre del Señor Jesús, todos nuestros pecados han sido perdonados. Perfectamente ha sido perdonado. En el himno dice, no hemos sido perdonados como el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por su sangre, hemos obtenido el perdón del pecado. Cuando el Señor nos perdonó, no nos perdonó 99%, sino todos nuestros pecados. Él se encargó de todos nuestros pecados. Amén. Por lo cual, ¿por qué ustedes creen en el Señor Jesús? El Señor Jesús ahora allí se forma realmente la fe para ir al cielo. Jesús murió por nuestros pecados. Si Jesús no hubiese muerto, yo podría despojarme del pecado. Jesús murió por mis pecados y viviendo de manera feliz podemos ir al cielo ante el Señor. Al comienzo, cuando iba a la primaria, yo no sabía muy bien esto. Todos los días pedía el perdón de los pecados. Y yo decía, Señor, comí el caqui, la manzana, he cometido el pecado, pedí el perdón de los pecados. Pero leyendo la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra dice de esa manera. Es la palabra de Dios. Hemos cometido pecado mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Mediante la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados. Jesús recibió el castigo por nuestro pecado. No tenemos pecado, somos justos. Yo también siempre decía que era pecador y pedía el perdón. Pero como les dije, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, en ese momento, ya que murió por nuestros pecados, todo el pecado de ustedes ha sido perdonado mediante la gracia de Dios. Gratuitamente han sido justificados, pero deberían creer en esta verdad. ¿Cómo que Jesús murió por mí? Yo voy a recibir mi propio castigo, entonces recibirá el castigo y puede que sea destruido. Pero no, nosotros no somos así. Claramente en la palabra dice que Jesús murió por nuestros pecados y que la muerte del Señor Jesús, Él llevó todos nuestros pecados. Amén. Por lo cual, todos nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. Así dice la palabra. Con solo pensar nos hace sentir agradecimiento. Cuando uno no sabía en esta realidad, dice cosas sobre Jesús, pero pavadas, pero cuando exactamente uno sabe, Jesucristo recibió el castigo que yo me merecía, la maldición, y Él perdonó mis pecados, es conmovedor. Realmente sentimos agradecimiento, es una maravilla. Ahora el Señor Jesús, no lo vemos con nuestros ojos, pero sentimos agradecimiento y estamos contentos. Y mientras que vivimos por el Señor, y poco a poco nos acercamos más al Señor, y la gracia del Señor, cuando entra en mi corazón, nos acercamos más al Señor y hallamos la gracia del Señor. Y esta palabra tan buena podemos predicar, podemos atestiguar a otra persona y podemos enseñar a otros. Y estamos muy, muy felices. Señores, hoy también en este mundo, qué pena, mucha gente ha cometido pecado.
Seguramente no hay nadie que no haya cometido pecado. No habrá nadie. Pero el pecado de ellos, ¿cómo lo lavan? Mediante la sangre del Señor. Realmente, para lavar mi pecado, únicamente la sangre del Señor. El Señor Jesús murió crucificado y todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Están felices, ¿verdad? Ahora, señores, las veces que ustedes puedan, oren ante el Señor. Señor, mi hermano menor está enfermo. Señor, que se cure él. Mi padre, que tenga salud. Y realmente el Señor va a oír esa oración. Ustedes van a poder sentir. Y oren por el padre, por la madre, aunque no lo hagan mucho. Den un poquito de tiempo al día, bajando la cabeza, oren por el Padre y cuando se marche el mundo para que puedan marcharse sin mucho dolor. Verdaderamente que le permita un corazón tranquilo, que le permita el perdón del pecado. Será muy bueno que le den ello. Cuando mi padre falleció, ahora pude comunicarme un poquito con... Y los padres, mi padre tenía buenos amigos y él consideraba preciosos a sus amigos. Pero a sus amigos, a ellos les encantaba tomar. Pero un día mi padre, yo le hablé sobre el Señor Jesús y él me dijo, no puedo ir al cielo, tengo pecado. No, Padre, su pecado el Señor Jesús se encargó y murió en lugar de su pecado. Yo le dije, en ese momento, mi Padre, entonces mi pecado ha sido perdonado. Sí, Padre. Y por eso creemos en el Señor Jesús. Mi Padre obtuvo el perdón del pecado. Y mientras que vivía así, Él murió. Y no pasando mucho tiempo, Él murió. Ahora también, ¿qué iba a pasar si Él moría sin obtener el perdón del pecado? Creo que iba a morir y creo que yo iba a tener muchísimo dolor en mi corazón toda la vida. Luego mi hermano recibió la salvación. Mi madre, discúlpeme, ella murió cuando yo estaba muy pequeño, cuando tenía 7 años. Mamá no conoció este evangelio al morir. Y toda la familia, aparte de ella, ha obtenido la salvación. Me siento agradecido. Le explicaba al vecino. Verdaderamente el Señor Jesús murió derramando la sangre por nosotros, se encargó. Y el que uno permanezca como pecador es un dolor inmenso. Ustedes también, alrededor, cuéntenle para que crean en el Señor Jesús y ellos también. Quisiera que si con la fe se despojen del pecado y con el corazón de haber obtenido el perdón del pecado, si tienen la fe de creer en el Señor, ustedes podrán ir al cielo eterno. Y alrededor de ustedes, mucha gente deseamos que obtenga el perdón del pecado. ¿Será bueno que lo hagan así? ¿Hay alguien? ¿Una pregunta? Yo no sé si les hablé de manera detallada, ¿entienden todo? Ahora, ustedes también, paso a paso, háblenle a otras personas, no se apuren en hablar, sino paso a paso, detalladamente, cuéntenle sobre la razón, entonces sobrepasará la paz, el agradecimiento. Mi padre, en ese entonces no era así, pero tanto él quería a sus amigos y siempre tomaba con sus amigos. Y mi padre, yo le dije para que crean en Jesús. Y por la bebida no podía creer. Pero luego, después, mi padre cuando murió, era un momento antes de que muera. Y empezamos a hablar. Y el Señor Jesús murió crucificado. Y todo el castigo que se merecía, el Señor Jesús lo recibió. Padre, no haga otra cosa, sino que el Señor Jesús murió por mis pecados y creyendo en ello. Solamente usted tiene que hablar así. Entonces, feliz, obtuvo el perdón del pecado. Luego, después de un tiempo, mi padre falleció. Cuando yo me pongo a pensar en ello, realmente yo era un hijo infiel. Después la guerra de Corea. En ese momento era tan pequeño y papá sufrió mucho.
pero me siento muy agradecido. Por último, cuando papá murió, yo realmente derramé las lágrimas. Mi hermano vino, estaba muy triste. Le dije, no esté triste, papá recibió el perdón del pecado, fue del cielo. Y se conmovió. Ahora papá falleció y mi hermano también. Tengo a mi hermana, ella es la mayor. Y ustedes también, a la familia, cuéntenle, será bueno que le hable de esto entre la familia de ustedes, si hay alguien que tiene edad y ya está a punto de morir, abran la palabra, detalladamente cuéntenle cómo el Señor, paso a paso, no exageren, sino que paso a paso, háblenle el castigo que nos merecíamos, como el Señor Jesús murió en la cruz. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 3, 23, 24. Ustedes, así está escrito. En el corazón de ustedes, mi pecado ha sido perdonado. Y a otras personas también. El Señor Jesús recibió el castigo por usted. Detalladamente expliquen eso y no sean destruidos. Y será bueno que ustedes le testifiquen a los vecinos, a la gente que no conozcan mientras que hablen. Será bueno que ustedes le hablen y a aquellas personas cuéntenle sobre el versículo de cómo poder ir al cielo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús dice, justo, justo, deben creer en ello. El Señor Jesús. El Señor Jesús recibió el castigo por nuestro pecado. Entonces murió por nuestros pecados han sido perdonados. Y explicándole de esa manera, mi madre murió después de la guerra de Corea al momento. Y entonces yo era muy pequeño, no le pude predicar este evangelio. Papá, 10 días antes de morir, le expliqué, papá, estaba muy contento, estaba feliz. Hasta ahora me acuerdo cómo papá murió recibiendo la salvación. Mi hermano mayor, mi hermana también murió obteniendo el perdón del pecado. Entre la familia está mi hermana, estoy yo, tengo mi hermano menor ante el Señor, obteniendo el perdón del pecado. Podremos ir al cielo cuando vayamos a morir. Ustedes son jóvenes, pero de repente pueden morir. Tienen que recibir el perdón del pecado de antemano. El Señor Jesús nos amó, murió por nuestros pecados, pero ustedes si dejan de lado y si mueren sin obtener el perdón del pecado, es destrucción. El Señor Jesús por su sangre nos dio el perdón del pecado. Después de que acabe, si tienen curiosidad, aquí hay muchos ministros, detalladamente, si ustedes le preguntan, detalladamente sobre el perdón del pecado, les podrá contar. Yo también les puedo responder. Y así, todos los que están aquí, vamos a encontrarnos con el Señor en el cielo. Amén. Estamos agradecidos y no puede dejar de ser conmovedor. Yo me convertí en pastor no porque sea maravilloso, fantástico. Mediante la sangre del Señor mi pecado ha sido perdonado. Solamente aprendí aquello y cuando iba leyendo la palabra podía ver el corazón de Dios. El Señor Jesús murió por mí. Yo también quería unir mi corazón con el Señor Jesús. Y con ese corazón yo creí en el Señor Jesús y había obtenido el perdón del pecado. Sea quien fuera entre ustedes,
pueden venir detalladamente, personalmente hacia mí. Si quiero obtener el perdón del pecado y me hablan, yo les voy a contar cómo se ha lavado el pecado. Yo les puedo explicar. Y en nuestra iglesia, la mayoría de los hermanos, aunque no sea yo, conoce sobre el perdón del pecado exactamente y puedo obtener el perdón del pecado. Hoy, en esta tarde, esta mañana, estamos tranquilos así, pero verdaderamente un día, cuando estemos delante del Señor, una persona salva y la que no es salva tiene una gran diferencia. Tendrá miedo, temblará y se dirigirá a la destrucción. Ante el Señor que nos salvó, ante el Señor Jesús, con un corazón de agradecimiento, sería bueno que vayamos a creer. Si tienen alguna curiosidad, sea cuando fuera, ustedes se pueden acercar junto a mí o a alguien que cree en el Señor Jesús. Debe ser una persona que obtuvo el perdón del pecado. Yo cometí mucho pecado. El Señor Jesús murió por mis pecados y yo fui perdonado. Debería creer en ello. Una persona que dice que cometió pero no obtuvo el perdón del pecado, entonces no puede ir al cielo. Debe creer en esa palabra y detalladamente hablándole a ustedes, contándoles sobre el perdón del pecado. Viva bien o mal, vivan toda la vida en esta tierra y mientras que viven, el día que se vayan de este mundo, se van a despedir sonriendo. Ya me voy antes. Será bueno que sea así. Algunos estudiantes, ahora sí vamos al cielo. En el oriente, en el occidente, en el sur, norte. Yo te voy a esperar en la puerta del sur. Acércate allí. Hay muchos que dicen ello. Bueno, es un decir. Es un decir. Tendríamos que obtener el perdón del pecado. Tendríamos que recibir la maldición cometiendo pecado, pero Jesús recibió nuestro castigo y nos despojamos de ello y obtuvimos la gloria de poder ir al cielo. Si no saben, me pueden preguntar, nos pueden preguntar y que ni siquiera uno deje de ir al cielo. Espero que todos ustedes vayan al cielo. Amén. Vamos a orar. Dios Padre amado, usted nos ha amado y en medio de este pecado sucio no ha dejado que obtengamos la destrucción. Nos ha enviado al Señor Jesús, ha muerto por mis pecados y hemos compartido sobre ello. Que nadie de las personas que están aquí que deje de recibir la gracia en la que Jesús recibió, que murió por nosotros y que pueda tener la vida bendita de vivir en el cielo con el Señor Jesús. A la gente cercana, pariente, vecino, que contemos cómo hemos predicado, Señor, sobre el Señor Jesús. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias.